Armenia, Palacio Real. Aquí huele a carne asada, a vino caro y a perfumes pesados. Dos reyes, el armenio y el parto, celebran la boda de sus herederos. Se consideran a sí mismos gente civilizada, hablan en griego, asisten al teatro. En el escenario, un actor recita un monólogo de Las Bacantes, de Eurípides. Según la trama, una mujer enloquecida debe sostener en sus manos la cabeza de un león. Pero hoy, el atrezo es especial. El actor se acerca a la rampa y lanza a los pies del rey un objeto auténtico, pesado y ensangrentado. Golpea la alfombra con un sonido sordo y húmedo. La sala se queda en silencio. A la luz de las antorchas brillan unos ojos vidriosos. Es la cabeza de Marco Licinio Craso, el hombre que, hace apenas un mes, podía comprar cualquier ejército del mundo. El hombre más rico de la historia de Roma. ¿Cómo acabó este genio de las finanzas, dueño de la mitad de la ciudad eterna, aquí, como un trofeo macabro en una fiesta ajena? Descendemos al infierno. Armenia, Palacio Real. Aquí huele a carne asada, a vino caro y a perfumes pesados. Dos reyes, el armenio y el parto, celebran la boda de sus herederos. Se consideran a sí mismos gente civilizada, hablan en griego, asisten al teatro. En el escenario, un actor recita un monólogo de Las Bacantes, de Eurípides. Según la trama, una mujer enloquecida debe sostener en sus manos la cabeza de un león. Pero hoy, el atrezo es especial. El actor se acerca a la rampa y lanza a los pies del rey un objeto auténtico, pesado y ensangrentado. Golpea la alfombra con un sonido sordo y húmedo. La sala se queda en silencio. A la luz de las antorchas brillan unos ojos vidriosos. Es la cabeza de Marco Licinio Craso, el hombre que, hace apenas un mes, podía comprar cualquier ejército del mundo, el hombre más rico de la historia de Roma. ¿Cómo acabó este genio de las finanzas, dueño de la mitad de la ciudad eterna, aquí, como un trofeo macabro en una fiesta ajena? Descendemos al infierno. Para entender por qué este hombre caminó hacia su propia muerte, olvidad los libros de texto del colegio. No imaginéis a un general con armadura resplandeciente, sino a un depredador absoluto del capital. Marco Craso fue el inventor de un esquema que hiela la sangre incluso a los empresarios modernos. La Roma de aquella época era un hormiguero de madera, hacinamiento, aceite, fuego aviato, una sola chispa y el barrio se convertía en el inframundo. Craso tenía un ejército personal, 500 esclavos arquitectos y constructores, una brigada de bomberos. Cuando se incendiaba una casa, llegaban al lugar al instante. Formaban una cadena con cubos, hachas y escaleras, pero no apagaban el fuego. Esperaban. Imaginad la escena. El dueño de la casa se tira de los pelos viendo cómo el fuego devora su vida, y se le acerca un Craso tranquilo y sonriente. «Tu casa está condenada», le dice, «pero compraré estas ruinas ahora mismo, por la 10ª parte de su precio». No era chantaje, era una especulación genial basada en el pánico. Craso compraba esperanza. Si el dueño se negaba, lo perdía todo. Si aceptaba, recibía una miseria, pero salvaba algo. Y tan pronto como se firmaba el trato, los esclavos se lanzaban instantáneamente al fuego. Ya no salvaban la propiedad ajena, salvaban el nuevo activo de su amo. Ese es quien guiaba al ejército hacia Oriente. Un hombre para quien la catástrofe ajena era simplemente el momento ideal para invertir. Pero el dueño de Roma tenía una debilidad, su ego. Formaba parte del triunvirato. Los otros dos, Pompeyo el Grande y Julio César, eran héroes de guerra, ídolos de las legiones. ¿Y quién era Craso? A ojos del pueblo, simplemente un saco de dinero. Necesitaba su propio triunfo. Necesitaba una guerra que eclipsara a todos. Miró el mapa y señaló con el dedo a Partia. No veía allí una amenaza. Veía las caravanas infinitas de la ruta de la seda. Para él no era una operación militar. Era una OPA hostil a gran escala contra todo un imperio. Para entender por qué este hombre caminó hacia su propia muerte, olvidad los libros de texto del colegio. No imaginéis a un general con armadura resplandeciente, sino a un depredador absoluto del capital.
Marco Craso fue el inventor de un esquema que hiela la sangre incluso a los empresarios modernos. La Roma de aquella época era un hormiguero de madera. Hacinamiento, aceite, fuego abierto. Una sola chispa y el barrio se convertía en el inframundo. Craso tenía un ejército personal, 500 esclavos arquitectos y constructores, una brigada de bomberos. Cuando se incendiaba una casa, llegaban al lugar al instante. Formaban una cadena con cubos, hachas y escaleras. Pero no apagaban el fuego, esperaban. Imaginad la escena. El dueño de la casa se tira de los pelos viendo cómo el fuego devora su vida. Y se le acerca un Craso tranquilo y sonriente. «Tu casa está condenada», le dice, «pero compraré estas ruinas ahora mismo, por la 10ª parte de su precio». No era chantaje, era una especulación genial basada en el pánico. Craso compraba esperanza. Si el dueño se negaba, lo perdía todo. Si aceptaba, recibía una miseria, pero salvaba algo. Y tan pronto como se firmaba el trato, los esclavos se lanzaban instantáneamente al fuego. Ya no salvaban la propiedad ajena, salvaban el nuevo activo de su amo. Ese es quien guiaba al ejército hacia Oriente. Un hombre para quien la catástrofe ajena era simplemente el momento ideal para invertir. Pero el dueño de Roma tenía una debilidad, su ego. Formaba parte del triunvirato. Los otros dos, Pompeyo el Grande y Julio César, eran héroes de guerra, ídolos de las legiones. ¿Y quién era Craso? A ojos del pueblo, simplemente un saco de dinero. Necesitaba su propio triunfo. Necesitaba una guerra que eclipsara a todos. Miró el mapa y señaló con el dedo a Partia. No veía allí una amenaza. Veía las caravanas infinitas de la ruta de la seda. Para él no era una operación militar. Era una OPA hostil a gran escala contra todo un imperio. Esta guerra comenzó con un crimen contra las leyes de los dioses y de los hombres. Partia tenía una antigua alianza con Roma, sellada con juramentos en tiempos de Sila y Pompeyo. Pero para Craso, los antiguos tratados y las palabras sagradas de los embajadores eran papel mojado cuando había oro en juego. Sin embargo, Roma no perdonó. Cuando las legiones salían de la ciudad a través de la Puerta Capena, no les recibió un pueblo jubiloso, sino la solitaria figura del tribuno de la plebe, Ateo. Instaló un brasero portátil justo en el camino. Arrojó a las brasas inciensos extraños y acres. Un humo denso y asfixiante se elevó en el aire. Cuando Craso pasaba por allí, el tribuno comenzó a gritar maldiciones terribles y antiguas, poniendo por testigos a los demonios del inframundo. El soldado romano no es un filósofo. Es un campesino supersticioso con una espada. Cree en los presagios más que en las órdenes del comandante. Y así, marchando hacia el fin del mundo, escuchan cómo los maldicen en su propio umbral. El hedor de aquel brasero les persiguió durante miles de kilómetros. Los soldados se miraban entre sí junto a las hogueras. No vamos a vencer. Vamos a alimentar a los muertos. Pero el primer año de guerra adormeció la vigilancia de Craso. Como un camello experimentado, el destino le dio la primera dosis gratis. Invadió fácilmente Mesopotamia, saqueó templos y se detuvo. Aquí se manifestó la naturaleza del hombre de negocios, no la del guerrero. En lugar de rematar al enemigo mientras estaba en pánico, Craso volvió a la cómoda Siria para pasar el invierno. Pasó un año entero recontando tesoros en los templos de Jerusalén y llenando baúles. Se comportaba como si Partia ya hubiera sido comprada. Fue un error fatal. Mientras Craso cuadraba el debe con el haber, los partos preparaban la trampa. Esta guerra comenzó con un crimen contra las leyes de los dioses y de los hombres. Partia tenía una antigua alianza con Roma, sellada con juramentos en tiempos de Sila y Pompeyo. Pero para Craso, los antiguos tratados y las palabras sagradas de los embajadores eran papel mojado cuando había oro en juego. Sin embargo, Roma no perdonó. Cuando las legiones salían de la ciudad a través de la Puerta Capena, no les recibió un pueblo jubiloso, sino la solitaria figura del tribuno de la plebe, Ateo. Instaló un brasero portátil justo en el camino, arrojó a las brasas inciensos extraños y acres. Un humo denso y asfixiante se elevó en el aire. Cuando Craso pasaba por allí, el tribuno comenzó a gritar maldiciones terribles y antiguas,
poniendo por testigos a los demonios del inframundo. El soldado romano no es un filósofo, es un campesino supersticioso con una espada. Cree en los presagios más que en las órdenes del comandante. Y así, marchando hacia el fin del mundo, escuchan cómo los maldicen en su propio umbral. El hedor de aquel brasero les persiguió durante miles de kilómetros. Los soldados se miraban entre sí junto a las hogueras. No vamos a vencer, vamos a alimentar a los muertos. Pero el primer año de guerra adormeció la vigilancia de Craso. Como un camello experimentado, el destino le dio la primera dosis gratis. Invadió fácilmente Mesopotamia, saqueó templos y se detuvo. Aquí se manifestó la naturaleza del hombre de negocios, no la del guerrero. En lugar de rematar al enemigo mientras estaba en pánico, Craso volvió a la cómoda Siria para pasar el invierno. Pasó un año entero recontando tesoros en los templos de Jerusalén y llenando baúles. Se comportaba como si partía ya hubiera sido comprada. Fue un error fatal. Mientras Craso cuadraba el debe con el haber, los partos preparaban la trampa. Primavera del año 53 a.C. Craso se encuentra en una encrucijada que lo decide todo. En su tienda entra el rey armenio Artabasdes, un aliado. Pone un mapa sobre la mesa y suplica: «Ve a través de Armenia, ve por las montañas. La lógica es de hierro. En los estrechos desfiladeros montañosos, la mortífera caballería de los partos es inútil. Allí hay agua, hay comida, y la infantería romana se sentirá como en una fortaleza». El rey casi grita: «Te daré 10.000 jinetes, alimentaré a tu ejército, pero no bajes a la llanura». Craso duda, pero aquí entra en juego el segundo personaje, el caudillo árabe Abgar. En algunas crónicas lo llaman Ariamnes. Parece un amigo de Roma, pero su alma hace tiempo que fue vendida a los partos. Abgar es el agente de influencia perfecto. Sabe lo que necesita el viejo especulador. Abgar interpreta una actuación digna de un Oscar. «Craso, ¿por qué escuchas a los cobardes? Los partos están en pánico, ya están cargando sus tesoros en camellos y huyen hacia las profundidades de Asia. Si vamos por las montañas, perderemos tiempo, dejaremos escapar el botín. Hay que atajar, directo a través de la estepa, para cortarles el paso». Fue la estafa clásica, como el timador que mete prisa a la víctima para que firme el contrato. Abgar le vendía a Craso la ilusión de un enemigo en fuga con los bolsillos llenos de oro. En la cabeza de Craso sonó la caja registradora. La codicia venció al miedo. Rechazó groseramente la ayuda del rey armenio. El ejército romano se desvió de la orilla del Éufrates, su única arteria de vida. 7 legiones, 4.000 jinetes y el convoy se adentraron en el vacío infinito y calcinado por el sol. Primavera del año 53 a.C. Craso se encuentra en una encrucijada que lo decide todo. En su tienda entra el rey armenio Artabasdes, un aliado. Pone un mapa sobre la mesa y suplica: «Ve a través de Armenia, ve por las montañas». La lógica es de hierro. En los estrechos desfiladeros montañosos, la mortífera caballería de los partos es inútil. Allí hay agua, hay comida, y la infantería romana se sentirá como en una fortaleza. El rey casi grita: «Te daré 10.000 jinetes, alimentaré a tu ejército, pero no bajes a la llanura». Craso duda, pero aquí entra en juego el segundo personaje, el caudillo árabe Abgar. En algunas crónicas lo llaman Ariamnes. Parece un amigo de Roma, pero su alma hace tiempo que fue vendida a los partos. Abgar es el agente de influencia perfecto. Sabe lo que necesita el viejo especulador. Abgar interpreta una actuación digna de un Oscar. «Craso, ¿por qué escuchas a los cobardes? Los partos están en pánico, ya están cargando sus tesoros en camellos y huyen hacia las profundidades de Asia. Si vamos por las montañas, perderemos tiempo, dejaremos escapar el botín. Hay que atajar, directo a través de la estepa para cortarles el paso». Fue la estafa clásica, como el timador que mete prisa a la víctima para que firme el contrato. Abgar le vendía a Craso la ilusión de un enemigo en fuga con los bolsillos llenos de oro. En la cabeza de Craso sonó la caja registradora. La codicia venció al miedo. Rechazó groseramente la ayuda del rey armenio. El ejército romano se desvió de la orilla del Éufrates, su única arteria de vida. 7 legiones,
4.000 jinetes y el convoy se adentraron en el vacío infinito y calcinado por el sol. El desierto no es solo arena, es un horno. Imaginad, 40 grados a la sombra, una sombra que no existe. Cada legionario carga con 40 kilos de equipo. El casco hirviendo cuece los sesos. No hay agua. Abgar los llevó por los senderos más espantosos. Arena movediza bajo los pies, polvo en el aire que tapona los pulmones. Al principio cabalgaba cerca, animando: «Un poco más, muchachos, pronto alcanzaremos a los cobardes». Y luego, el guía desapareció. Dijo que iría a comprobar el camino y se disolvió en el espejismo tembloroso del horizonte. Nadie volvió a verlo. En su lugar llegaron al galope los exploradores romanos, los pocos que sobrevivieron. Sus ojos estaban llenos de terror. «El enemigo no huye», roncaban, cayendo de sus caballos agotados. «Vienen hacia nosotros, son miles y están decididos a matar». En ese momento, la máscara del dueño de la vida se deslizó del rostro de Craso. Debajo apareció un anciano perdido. Empezó a dudar. Ordenó: «En línea». Un minuto después: «Anulad la orden, formad el cuadro». Las legiones se replegaron en un gigantesco cuadrado hueco. 12 cohortes por cada lado, muros de escudos y lanzas. En el centro, el convoy, los sirvientes y el propio Craso. Se quedaron inmóviles. El silencio del desierto se volvió insoportable. Solo se oía el silbido del viento en los oídos y el latido de la sangre en las sienes. Esperaban alaridos, esperaban una horda salvaje de bárbaros. Pero en el horizonte comenzaron a aparecer siluetas, despacio, en silencio, como verdugos yendo al trabajo. El desierto no es solo arena, es un horno. Imaginad 40 grados a la sombra, una sombra que no existe. Cada legionario carga con 40 kilos de equipo. El casco hirviendo cuece los sesos. No hay agua. Abgar los llevó por los senderos más espantosos. Arena movediza bajo los pies, polvo en el aire que tapona los pulmones. Al principio cabalgaba cerca, animando: «Un poco más, muchachos, pronto alcanzaremos a los cobardes». Y luego, el guía desapareció. Dijo que iría a comprobar el camino y se disolvió en el espejismo tembloroso del horizonte. Nadie volvió a verlo. En su lugar llegaron al galope los exploradores romanos, los pocos que sobrevivieron. Sus ojos estaban llenos de terror. «El enemigo no huye», roncaban, cayendo de sus caballos agotados. «Vienen hacia nosotros, son miles y están decididos a matar». En ese momento, la máscara del dueño de la vida se deslizó del rostro de Craso. Debajo apareció un anciano perdido. Empezó a dudar. Ordenó: «En línea». Un minuto después: «Anulad la orden, formad el cuadro». Las legiones se replegaron en un gigantesco cuadrado hueco, 12 cohortes por cada lado, muros de escudos y lanzas. En el centro, el convoy, los sirvientes y el propio Craso. Se quedaron inmóviles. El silencio del desierto se volvió insoportable. Solo se oía el silbido del viento en los oídos y el latido de la sangre en las sienes. Esperaban alaridos, esperaban una horda salvaje de bárbaros. Pero en el horizonte comenzaron a aparecer siluetas. Despacio, en silencio, como verdugos yendo al trabajo. Los romanos no entendieron a qué se enfrentaban. Contra 40.000 romanos salieron solo 10.000 partos. Cualquier casa de apuestas habría apostado por Roma. Pero este ejército estaba comandado por un genio, Surena, un joven aristócrata que trajo al campo de batalla tecnologías del futuro. La pesadilla no empezó con un ataque, empezó con un sonido. Surena hizo una señal con la mano y el desierto aulló. Los partos desenfundaron sus tambores, enormes instrumentos cubiertos de piel cruda y adornados con cascabeles de bronce. No era una marcha militar, era el caos sonoro. Un bajo grave y vibrante penetraba hasta la caja torácica, provocando náuseas y pánico. Los caballos romanos empezaron a enloquecer.
Los veteranos que habían pasado por la Galia palidecieron, y entonces el cielo se apagó. La primera descarga de los arqueros partos no se pareció a la lluvia, se pareció a un golpe de mazo. Los romanos hicieron lo que les habían enseñado durante siglos, formaron la tortuga, cerrando los escudos. Normalmente, las flechas de los bárbaros se clavan en la madera y simplemente esperas a que a los idiotas se les acabe la munición. Pero aquí la física funcionaba de otra manera. Los partos usaban arcos compuestos, una construcción compleja de cuerno, madera y tendones, tensada con una fuerza sobrehumana. Las pesadas flechas perforantes no se quedaban clavadas, atravesaban los escudos de lado a lado, infligiendo graves heridas a los soldados. Las flechas caían desde arriba, atravesando los pies y clavando las piernas a la arena. Los romanos no entendieron a qué se enfrentaban. Contra 40.000 romanos salieron solo 10.000 partos. Cualquier casa de apuestas habría apostado por Roma, pero este ejército estaba comandado por un genio, Surena, un joven aristócrata que trajo al campo de batalla tecnologías del futuro. La pesadilla no empezó con un ataque, empezó con un sonido. Surena hizo una señal con la mano y el desierto aulló. Los partos desenfundaron sus tambores, enormes instrumentos cubiertos de piel cruda y adornados con cascabeles de bronce. No era una marcha militar, era el caos sonoro. Un bajo grave y vibrante penetraba hasta la caja torácica, provocando náuseas y pánico. Los caballos romanos empezaron a enloquecer. Los veteranos que habían pasado por la Galia palidecieron. Y entonces el cielo se apagó. La primera descarga de los arqueros partos no se pareció a la lluvia, se pareció a un golpe de mazo. Los romanos hicieron lo que les habían enseñado durante siglos, formaron la tortuga, cerrando los escudos. Normalmente las flechas de los bárbaros se clavan en la madera y simplemente esperas a que a los idiotas se les acabe la munición. Pero aquí la física funcionaba de otra manera. Los partos usaban arcos compuestos, una construcción compleja de cuerno, madera y tendones, tensada con una fuerza sobrehumana. Las pesadas flechas perforantes no se quedaban clavadas, atravesaban los escudos de lado a lado, infligiendo graves heridas a los soldados. Las flechas caían desde arriba, atravesando los pies y clavando las piernas a la arena. Los legionarios permanecían dentro de la formación, escuchando los alaridos de sus compañeros, pensando una sola cosa. Pronto se les acabarán las flechas. En el carcaj solo caben 30, 5 minutos más. Y entonces vieron lo que mató su esperanza. Tras las espaldas de los arqueros, entre nubes de polvo, se movían miles de camellos. Estaban cargados con fardos, enormes fardos con flechas. Era una cadena de montaje. El jinete parto vaciaba su carcaj, giraba el caballo, se acercaba al repostador, reponía sus existencias en segundos y volvía para matar. En los ojos de los legionarios se leía la comprensión. Esto no terminará nunca. Los legionarios permanecían dentro de la formación, escuchando los alaridos de sus compañeros, pensando una sola cosa. Pronto se les acabarán las flechas. En el carcaj solo caben 30. 5 minutos más. Y entonces vieron lo que mató su esperanza. Tras las espaldas de los arqueros, entre nubes de polvo, se movían miles de camellos. Estaban cargados con fardos, enormes fardos con flechas. Era una cadena de montaje. El jinete parto vaciaba su carcaj, giraba el caballo, se acercaba al repostador, reponía sus existencias en segundos y volvía para matar. En los ojos de los legionarios se leía la comprensión. Esto no terminará nunca. La formación se convertía en una picadora de carne. Los muertos permanecían de pie, sostenidos por los hombros de los vivos. Craso comprendió. Si se quedaban simplemente parados, al atardecer solo quedaría una montaña de cadáveres con agujas en la espalda. Había que obligar al enemigo a aceptar el combate cuerpo a cuerpo. Busca con la mirada a su hijo, Publio, el chico de oro, el favorito de César. Coge a los galos, grita Craso. Ataca, ahuyéntalos a cualquier precio. Publio lidera el ataque con 1000 jinetes galos de élite.
Eran los mejores guerreros de Europa, feroces, La formación se convertía en una picadora de carne. Los muertos permanecían de pie, sostenidos por los hombros de los vivos. Craso comprendió. Si se quedaban simplemente parados, al atardecer solo quedaría una montaña de cadáveres con agujas en la espalda. Había que obligar al enemigo a aceptar el combate cuerpo a cuerpo. Busca con la mirada a su hijo, Publio, el chico de oro, el favorito de César. Coge a los galos, grita Craso. Ataca, ahuyéntalos a cualquier precio. Publio lidera el ataque con 1000 jinetes galos de élite. Eran los mejores guerreros de Europa, feroces, con cascos brillantes. La tierra tembló. Y ocurrió un milagro. Los partos huyeron. La caballería ligera del enemigo se dispersó en desbandada. Publio, embriagado por el éxito, lanzó a sus hombres a la persecución, más lejos, hacia la estepa, lejos del padre moribundo. Creía que estaba ganando. Pero tan pronto como desaparecieron en el polvo, la trampa se cerró. La huida cesó al instante. Los partos dieron media vuelta, y ante los galos se alzó un muro. Catafractos, los tanques de la antigüedad, caballos blindados con escamas hasta las pezuñas, jinetes con armaduras tan pesadas que ni siquiera se les veían los ojos. Los galos, con sus espadas ligeras, se estrellaron contra el monolito de acero. Fue una escena de heroísmo épico e impotencia. Los galos saltaban de sus monturas, se zambullían bajo los vientres de los caballos partos, rajándoles la barriga con cuchillos. Agarraban las lanzas de 4 metros con las manos desnudas, tratando de derribar a los enemigos de sus sillas. La formación se convertía en una picadora de carne. Los muertos permanecían de pie, sostenidos por los hombros de los vivos. Craso comprendió. Si se quedaban simplemente parados, al atardecer solo quedaría una montaña de cadáveres con agujas en la espalda. Había que obligar al enemigo a aceptar el combate cuerpo a cuerpo. Busca con la mirada a su hijo Publio, el chico de oro, el favorito de César. Coge a los galos, grita Craso. Ataca, ahuyéntalos a cualquier precio. Publio lidera el ataque con 1000 jinetes galos de élite. Eran los mejores guerreros de Europa, feroces, con cascos brillantes. La tierra tembló. Y ocurrió un milagro. Los partos huyeron. La caballería ligera del enemigo se dispersó en desbandada. Publio, embriagado por el éxito, lanzó a sus hombres a la persecución, más lejos, hacia la estepa, lejos del padre moribundo. Creía que estaba ganando. Pero tan pronto como desaparecieron en el polvo, la trampa se cerró. La huida cesó al instante. Los partos dieron media vuelta y ante los galos se alzó un muro. Catafractos, los tanques de la antigüedad, caballos blindados con escamas hasta las pezuñas, jinetes con armaduras tan pesadas que ni siquiera se les veían los ojos. Los galos, con sus espadas ligeras, se estrellaron contra el monolito de acero. Fue una escena de heroísmo épico e impotencia. Los galos saltaban de sus monturas, se zambullían bajo los vientres de los caballos partos, rajándoles la barriga con cuchillos. Agarraban las lanzas de 4 metros con las manos desnudas, tratando de derribar a los enemigos de sus sillas. Les cortaban los dedos, les rompían los brazos, pero no soltaban. Pero la valentía no puede vencer al acero. Los mataron a todos. Publio Craso, herido, con una mano atravesada, se encontró en una colina de arena rodeado de enemigos. El cautiverio, para un aristócrata romano, es peor que la muerte, un deshonor para su linaje. Tomó la decisión de quitarse la vida con la espada de su escudero. Un golpe de espada. Publio se desplomó sobre la arena. Lo último que vio fue a un parto sacando con diligencia un cuchillo para cortarle la cabeza. Les cortaban los dedos, les rompían los brazos, pero no soltaban. Pero la valentía no puede vencer al acero. Los mataron a todos. Publio Craso, herido, con una mano atravesada, se encontró en una colina de arena rodeado de enemigos. El cautiverio, para un aristócrata romano, es peor que la muerte, un deshonor para su linaje. Tomó la decisión de quitarse la vida con la espada de su escudero. Un golpe de espada. Publio se desplomó sobre la arena. Lo último que vio fue a un parto sacando con diligencia un cuchillo para cortarle la cabeza. En el campamento principal,
Craso intentaba mentir a los soldados. El enemigo está derrotado, Publio los persigue. Pero el horizonte volvió a temblar. Los partos habían vuelto. Ahora cabalgaban despacio, en un silencio sepulcral. Un jinete se adelantó frente a la formación y levantó una larga lanza. En la punta estaba clavada una cabeza. Los rasgos jóvenes y hermosos de Publio estaban distorsionados por la muerte. «Averiguad de quién es este hijo», bramó el parto, «pues no puede ser que tal héroe haya nacido de un cobarde como Craso». Ese momento mató a Craso, no físicamente, espiritualmente. El gran oligarca se desinfló como un odre pinchado. Se cubrió el rostro con la toga y se derrumbó en el suelo. Hasta la misma tarde, los partos acribillaron metódicamente a los romanos, y por la noche llegó el infierno. Los comandantes decidieron huir, dejarlo todo, dejar el campamento, abandonar a los heridos. 4.000 personas, 4.000 hombres que esa misma mañana eran la élite del ejército, yacían con las piernas destrozadas. Cuando comprendieron que el ejército se iba y los dejaban a los chacales, el campamento se llenó de tal aullido que pareció que el mismo desierto se estremecía. Se arrastraban tras sus compañeros, los agarraban de las capas, suplicaban, «No nos dejéis». Los sanos apartaban a los heridos a patadas. En esa oscuridad murió el honor romano. Sálvese quien pueda. Craso se arrastraba en medio de esa multitud, encorvado, llevado del brazo como un anciano decrépito. En el campamento principal, Craso intentaba mentir a los soldados. «El enemigo está derrotado, Publio los persigue». Pero el horizonte volvió a temblar. Los partos habían vuelto. Ahora cabalgaban despacio, en un silencio sepulcral. Un jinete se adelantó frente a la formación y levantó una larga lanza. En la punta estaba clavada una cabeza. Los rasgos jóvenes y hermosos de Publio estaban distorsionados por la muerte. «Averiguad de quién es este hijo», bramó el parto, «pues no puede ser que tal héroe haya nacido de un cobarde como Craso». Ese momento mató a Craso, no físicamente, espiritualmente. El gran oligarca se desinfló como un odre pinchado. Se cubrió el rostro con la toga y se derrumbó en el suelo. Hasta la misma tarde los partos acribillaron metódicamente a los romanos, y por la noche llegó el infierno. Los comandantes decidieron huir, dejarlo todo, dejar el campamento, abandonar a los heridos. 4.000 personas, 4.000 hombres que esa misma mañana eran la élite del ejército, yacían con las piernas destrozadas. Cuando comprendieron que el ejército se iba y los dejaban a los chacales, el campamento se llenó de tal aullido que pareció que el mismo desierto se estremecía. Se arrastraban tras sus compañeros, los agarraban de las capas, suplicaban, «No nos dejéis». Los sanos apartaban a los heridos a patadas. En esa oscuridad murió el honor romano. Sálvese quien pueda. Craso se arrastraba en medio de esa multitud, encorvado, llevado del brazo como un anciano decrépito. La mañana no trajo frescor, sino olor a sangre fresca. Los partos entraron en el campamento y degollaron a todos los heridos abandonados, miles de gargantas, de forma rutinaria, como ganado. Luego alcanzaron a los restos del ejército. Acorralaron a Craso en una colina. Surena, jugando como el gato con el ratón, propuso negociar. «Baja, Craso, el rey te perdona». Craso sabía que era mentira. Veía los ojos de Surena. Se negó. Y entonces ocurrió la traición. Sus propios soldados empezaron a golpear los escudos con las espadas. «Nos arrastraste aquí a morir por tu oro», gritaban desde atrás. «Y ahora cuando nos ofrecen la vida, te acobardas. Baja o te clavamos aquí mismo». No lo vencieron los enemigos, lo pisotearon los suyos. El encuentro abajo se convirtió en una farsa. Burlas, empujones, el intento de montar al anciano en un caballo por la fuerza. Empezó una pelea, barro, polvo, insultos soeces. En ese tumulto,
Alguien de los partos simplemente clavó una espada en el costado del gran triunviro. Craso cayó en el polvo del camino. No hubo últimas palabras. Simplemente una muerte sucia en una pelea. El parto saltó del caballo y de un solo golpe le cortó la cabeza. Pero los partos no se detuvieron. La muerte era poco. Necesitaban un símbolo. Allí mismo en el campo, entre cadáveres y moscas, encendieron una hoguera y trajeron un crisol. Echaron oro dentro. El metal se fundió, convirtiéndose en un líquido pesado y ardiente. El comandante Parto se acercó al cuerpo muerto y virtió el oro fundido en la boca abierta de la cabeza cercenada. La mañana no trajo frescor, sino olor a sangre fresca. Los partos entraron en el campamento y degollaron a todos los heridos abandonados. Miles de gargantas, de forma rutinaria, como ganado. Luego alcanzaron a los restos del ejército. Acorralaron a Craso en una colina. Surena, jugando como el gato con el ratón, propuso negociar. «Baja, Craso, el rey te perdona». Craso sabía que era mentira. Veía los ojos de Surena. Se negó. Y entonces ocurrió la traición. Sus propios soldados empezaron a golpear los escudos con las espadas. «Nos arrastraste aquí a morir por tu oro», gritaban desde atrás. «Y ahora, cuando nos ofrecen la vida, ¿te acobardas? Baja o te clavamos aquí mismo». No lo vencieron los enemigos. Lo pisotearon los suyos. El encuentro abajo se convirtió en una farsa. Burlas, empujones, el intento de montar al anciano en un caballo por la fuerza. Empezó una pelea. Barro, polvo, insultos soeces. En ese tumulto, alguien de los partos simplemente clavó una espada en el costado del gran triunviro. Craso cayó en el polvo del camino. No hubo últimas palabras. Simplemente una muerte sucia en una pelea. El parto saltó del caballo y de un solo golpe le cortó la cabeza. Pero los partos no se detuvieron. La muerte era poco. Necesitaban un símbolo. Allí mismo, en el campo, entre cadáveres y moscas, encendieron una hoguera y trajeron un crisol. Echaron oro dentro. El metal se fundió, convirtiéndose en un líquido pesado y ardiente. El comandante Parto se acercó al cuervo muerto y virtió el oro fundido en la boca abierta de la cabeza cercenada. «Deseabas oro en vida, pues bébelo ahora hasta la saciedad». El oro se solidificó en la garganta, sellando para siempre aquella boca insaciable. Más tarde, enviarían esa terrible cabeza a Armenia, para arrojarla a los pies de los reyes en aquel mismo banquete con el que empezamos. Pero el verdadero final de esta historia, su balance contable, se cerró aquí, en el desierto, junto a la ciudad de Carras. El tipo de cambio varió. Craso estaba en bancarrota, y su deuda fue pagada de la única forma que acepta la historia, con sangre y metal fundido. Deseabas oro en vida, pues bébelo ahora hasta la saciedad. El oro se solidificó en la garganta, sellando para siempre aquella boca insaciable. Más tarde, enviarían esa terrible cabeza a Armenia, para arrojarla a los pies de los reyes en aquel mismo banquete con el que empezamos. Pero el verdadero final de esta historia, su balance contable, se cerró aquí, en el desierto, junto a la ciudad de Carras. El tipo de cambio varió. Craso estaba en bancarrota, y su deuda fue pagada de la única forma que acepta la historia, con sangre y metal fundido.